¿Qué tal? Bienvenido a La Aventura, podcast de libros y lectura. Yo soy Bosco, este es el episodio 112 y en esta ocasión platicaremos sobre cómo elegir un libro. Acompáñame y conozcamos juntos la respuesta a esta pregunta. Para empezar a leer un libro, primero hay que elegirlo. Y esto suena algo tan evidente que hasta puede parecer un uso descuidado del tiempo mencionarlo. Pero es cierto, si no has elegido un libro por leer, entonces ¿qué leerás? Esta es la primera decisión de todas, antes de leer algo, y todos tenemos que pasar por ella. A veces tenemos muy claro qué queremos o necesitamos. Queremos leer un libro específico y entonces no hay ninguna dificultad en tomar una decisión. Simplemente tomas el libro que ya tienes muy claro que vas a leer y empiezas a leerlo. O también, tomas cualquier libro y lo lees, tan simple como eso. Pero no siempre pasa esto. Hay ocasiones en las que terminamos de leer un libro y, como es natural, tenemos ganas de leer otro más, pero no sabemos cuál. O nos hemos puesto como meta leer más, pero no sabemos por dónde empezar a leer más. O necesitas leer sobre un tema en específico porque tu trabajo o tu escuela lo requieren, pero no sabes qué necesitas leer. Y también, en ocasiones, decidir qué libro leer no es tan fácil, en especial considerando la enorme cantidad de libros entre los cuales puedes seleccionar uno. Al grado de que pasas más tiempo escogiendo un libro que leyendo. Esto me gusta decir que es el efecto Netflix porque he notado que es común que las personas, ante tantas opciones diferentes en este servicio, pasen más tiempo navegando el sitio buscando algo que ver que viendo algo. A veces hasta terminan sin haber visto nada después de 1 o 2 horas de navegar el catálogo de películas y de series de televisión. Y no queremos que esto nos pase a nosotros, ¿o sí? Por ello, este episodio tratará sobre cómo elegir qué libro leer y es el momento de entrar en materia. Más que un procedimiento rígido al cual apegarse para elegir un libro, prefiero una guía de apoyo, algo que haga más fácil decidir, no que te ate a seguir paso a paso qué debes hacer. Después de todo, si tienes el deseo de leer algo, es por una razón, aunque no la tengas tan clara en un principio. En realidad, para tomar la decisión final de leer un libro, creo que es de ayuda a plantearte algunas preguntas antes. Y así, con las respuestas a ellas, te vas orientando en un sentido o en otro. En lo primero a preguntarte puede ser, ¿quiero leer ficción o no ficción? O dicho de manera más sencilla, ¿quiero leer una historia o quiero leer sobre hechos? No haré la falsa distinción de que leer ficción es leer por entretenimiento y que leer no ficción es leer para aprender, porque no creo que este sea el caso. Puedes aprender mucho leyendo historias. Lo más evidente es que aprendes sobre lugares, tradiciones, personas y maneras de pensar. Pero algunas historias hacen que aprendas sobre cosas a veces inesperadas. Por ejemplo, leyendo For the Win de Cory Doctorow, libro del que hablamos en A la Aventura en el episodio 73, aprendí un montón sobre economía, sobre Asia y sobre cómo funcionan los juegos en línea. Y este no es un caso aislado. Puedes aprender mucho de muchos libros sin que te lo propongas. Y por su parte, leer un libro de ficción no siempre ocurre necesariamente porque quieras aprender algo. Puede ser que quieras divertirte. Por ejemplo, leyendo la biografía de una persona con una vida particularmente llena de aventuras, como Roald Dahl, o quizás una vida muy intensa como Steve Jobs. O que quieras leer sobre curiosidades médicas o científicas, o cosas similares. Es por esto que prefiero pensar en historias contra hechos. Al hablar de ficción y no ficción, me parece que es menos sesgado y asumes menos cosas acerca de los propósitos de leer. Sobre lo cual regresaremos un poco más adelante. Entonces la siguiente pregunta es, ¿sobre qué tema quiero leer? ¿Qué me interesa? La respuesta a esta pregunta está, desde luego, determinada por distintos factores.
Existen razones muy diversas por las cuales un tema en particular puede interesarte o no. Y puede ser cualquier interés. Un deporte, animales, ciencia, marketing, artesanías, automóviles clásicos, en fin. A mí, por ejemplo, me interesan mucho los rascacielos. Estos edificios altísimos y entre más altos, más interesantes me parecen. Supongo que tiene que ver con que me asombra lo difícil que es diseñar, planear y construir un edificio como estos. Y que me dan miedo las alturas, así que a veces pienso que tanto vértigo me daría asomarme desde lo alto de un rascacielos súper alto. Bueno, no se trata de que descubras el origen de tus intereses, sino de que identifiques tus intereses, y esto sea un punto de partida para elegir un libro. Créeme, hay libros de todo, no importa de qué. Si piensas que no hay libros sobre pintura, sobre granos de arroz, créeme, sí los hay, solo tienes que buscarlos. Y sí, hay libros escritos sobre rascacielos. Pero si quieres leer una historia, aquí le agregamos una respuesta posible adicional. Es decir, el interés que puedas tener por algún género literario en particular. Que desees leer romance, horror, ciencia ficción, un thriller, entre muchos otros géneros. Claro, te estarás preguntando, ¿y si no soy un lector frecuente, cómo sé qué género me puede gustar? Lo cual es una pregunta válida. ¿Cómo eliges entre cosas que no conoces? Por suerte, esto tiene una respuesta. Si te gusta el cine, la televisión, los cómics o los videojuegos, por ejemplo, seguramente tienes algún género de estos medios que prefieres. Quizás te gusten las series de suspenso, así que no te preocupes, hay muchos libros de este género. O tal vez lo que te gusta son las películas de aventura. Aquí también hay mucho de dónde escoger. Todo lo que hace que te guste un género en otro medio, lo encontrarás en los libros. Así que esto te puede ayudar a decidir qué leer. Ah, y claro, también es posible que lo que tengas es interés por un autor. Esta es una de las maneras más sencillas de decidirte por un libro. Si es de un autor que te ha gustado leer un libro antes, es probable que el resto de sus libros también te agraden. Hay excepciones, como es lógico, y también puede que el primer libro que hayas leído de un autor sea muy distinto a todos los demás que ha escrito. Pero en general, esto es muy útil para decidir. Y ya habiendo establecido tus intereses, lo siguiente es preguntarte, ¿para qué quiero leer? ¿O con qué propósito? Esta es una pregunta muy importante, porque tu propósito puede, inmediatamente, reducir el número de opciones posibles con las que cuentas, lo cual es algo que deseamos. Así, si quieres leer por curiosidad, por un tema de no ficción, bastan libros introductorios de ese tema, de divulgación y escritos para público no especializado. En cambio, si tu propósito es aprender algo para volverte experto, o un poco más experto en algún tema, entonces cambia el tipo de libros que te conviene elegir. Puede que te sean útiles para tus propósitos libros introductorios en ese tema, porque eres un principiante. O puede que necesites de libros más complejos que aborden lo que quieres aprender con un grado mayor de profundidad o de especificidad. Por suerte, la mayoría de los libros que son útiles para aprender suelen incluir información sobre su contenido, en su lomo, en sus contraportadas o incluso en la misma portada. De este modo, puedes valorar la complejidad de su contenido, del lenguaje que se usa en este libro y algo muy importante, si necesitas conocer antes otras cosas para poder empezar a leer y comprender lo que contiene este libro que estás tratando de decidir si lees o no. Vaya, que elijas un libro que no sea ni muy fácil ni muy difícil de leer para ti. Conseguir este equilibrio no es tan difícil como parece si tomas en cuenta los elementos que te acabo de mencionar. Aún así, requiere de un poco de práctica y de sensibilidad. Pero eso lo vas desarrollando poco a poco.
En cambio, si lo que buscas, si tu propósito es el entretenimiento, la respuesta no es tan elaborada ni tan sistemática y va de la mano con los géneros. Pero no por esto es una respuesta menos importante. Puedes plantearte esta pregunta como: ¿qué quieres sentir al leer? ¿Cómo es en particular que te quieres entretener? ¿Te quieres asustar, emocionar, reír, asombrar o alguna otra cosa? La respuesta a estas preguntas hará que tu número de opciones de libros se vuelva más pequeña y que así sea más fácil escoger. Desde luego, si quieres reír un poco, no vas a leer una historia de horror y no vas a leer una comedia si quieres espantarte. Parece bobo, pero de verdad es una ayuda a saber qué es lo que esperas sentir al leer algo. Y claro, en un momento de duda, no está de más que pienses en ¿quién me puede ayudar a elegir? Esta es la tercera consideración principal para poder elegir un libro. Puedes preguntarle a alguien que ya es experto en un tema de no ficción que es de tu interés. Un amigo, un colega, un profesor tuyo o incluso un bibliotecario o un librero te pueden orientar. De hecho, los libreros y bibliotecarios pueden que, por ejemplo, no sean personas expertas en neurociencias, pero en su trabajo han visto a muchas personas interesadas en esta área del conocimiento, con distintos grados de dominio de él, y han visto qué libros consultan, cuáles buscan mucho, cuáles no, cuáles recomiendan y por lo tanto te pueden dar una ayuda inmensa para que tú puedas elegir el libro que desees. Así que recurre a ellos. Otro recurso muy útil es un amigo del cual sabes que tiene gustos similares a los tuyos, pues esto es invaluable para decidir qué leer. Este amigo seguro te puede recomendar cosas que no conoces y que vas a disfrutar. De nuevo, puede que tengas gustos definidos en otro medio, como el cine, pero este amigo de confianza tuyo puede que le gusten las mismas cosas que a ti te gustan en el cine y además sea un lector, así que será una buena fuente de recomendaciones. Y claro, hay una forma de elegir libros para las personas más solitarias o que no les gusta estar consultando con otros de manera personal. Y es también una muy tradicional y muy directa. Y esto es buscar en una biblioteca o librería. Así, simplemente llegar a los estantes y ponerte a hojear los libros que están a la vista. Ver las portadas, los lomos, las primeras páginas y así formarte una decisión. De la vista nace el amor, como dicen algunas personas. Y abusando del uso de dichos populares, aunque no hay que juzgar a un libro por su portada, en ocasiones las portadas te dan pistas para saber si un libro te podría gustar. Seguro lo has notado. Cuando un libro se vuelve muy popular, muy pronto aparecen en las librerías libros con portadas muy similares a este que fue exitoso. Tratan de decirte que este libro se parece a aquel que se hizo famoso, que ya leíste y disfrutaste, así que este libro nuevo te va a gustar. Es un poco un truco publicitario, pero la mayor parte del tiempo es probable que sí te agrade este nuevo libro. Está imitando a uno ya existente, y si ya te gustó aquel, este comparte muchos elementos con ese. Es una apuesta más o menos segura, aunque también hay la probabilidad de que, aunque sean libros con elementos en común y que tengan cosas que reconozcas y que te agraden, este libro nuevo sea de menor calidad que aquel al que está intentando imitar. Es un riesgo, pero vale la pena correrlo. Otras fuentes de recomendaciones efectivas son los clubs de lectura, ya sea presenciales o virtuales. Hay que aprovechar que la Internet nos conecta no importando en qué parte del mundo nos encontremos. No tienes por qué sufrir si en tu localidad no sabes dónde hay clubs de lectura. Puedes encontrar alguno en línea y hacerte de un montón de recomendaciones nuevas. Algo curioso, seguramente si llegas a uno de estos clubs y les preguntas a sus miembros qué libros te recomiendan, te van a preguntar qué cosas te interesan y cuál es el propósito que tienes de leer. Es algo común. Las reseñas también son de gran ayuda. Igual que con las películas o con los videojuegos,
La crítica especializada te puede orientar para tomar una decisión sobre qué leer. A veces, la crítica no es tan especializada, como este podcast o podcasts similares a este. Es decir, yo no soy crítico literario ni en mi vida diaria me dedico a nada relacionado con el mundo editorial o literario, al menos no directamente, pero me apasiona leer. Y si conoces a alguien que le encante leer, intenta pedirle recomendaciones. La mayoría de los lectores nos encanta compartir con otros las cosas que nos han gustado. Caray, nos gusta tanto que a veces más bien el problema es que nos piden que dejemos de hablar tanto de los libros que nos encantan. Los mencionamos en todo momento, y si nos pides opiniones, vas a tener un montón. Y por último, sitios como Goodreads.com tienen algoritmos que, a partir de que introduzcas qué libros has leído y los califiques, te devuelven recomendaciones personalizadas a través de cálculos estadísticos y de diversos procedimientos informáticos. Esto le quita un poco el suspenso y la incertidumbre a elegir un libro, pero es un método muy eficiente y muy efectivo. Yo recurro a este cuando de verdad no sé qué puedo seguir leyendo. También, aprovechando esta era de la información, saca partido de que en las tiendas en línea donde se venden ebooks, es decir, libros electrónicos como Amazon o Barnes & Noble, los libros a veces tienen capítulos de muestra, algunas páginas para que conozcas mejor qué tipo de libro esperar, para que le des una probada antes de comprometerte a comprar. Porque esa también es una recomendación que no tiene tanto que ver con elegir qué libro leer. Pero si no te sientes muy decidido a que la elección que hiciste es la mejor, intenta pedir prestado el libro en lugar de comprarlo, ya sea a un amigo o visitando tu biblioteca local. Y algo importante. Ten en cuenta que está bien si no te agrada lo mismo que a todos. Y está bien si sí te agrada algo que a pocos les agradó. Todos tenemos gustos diferentes. Y solo experimentando, probando libros de muchos tipos, encontrando lo que te gusta y lo que no, puedes desarrollar tu gusto personal por las cosas. Así que no te intimides. Recuerda, es tu gusto personal, no tiene que ser igual al de los demás. Lo importante es que leas. Y si tú ya eres lector y quieres que alguien que no lee lea más, igual, no juzgues los gustos que tiene. Puede que le gusten las mismas cosas que a ti, o no. Puede que las recomendaciones que les des, algunas las acepten, otras las rechacen, algunas veces te digan, este libro que me recomendaste no me gustó nada. Otras veces, que vas a sentir mucho gusto, es que te digan, este libro que me recomendaste me fascinó, recomiéndame más como este. Pero eso es distinto para cada persona. Lo importante es leer. Y por fortuna hay libros para todo tipo de persona. Así que, en resumen, las preguntas que debes contestarte para poder elegir fácilmente un libro, o por lo menos más fácil, es que decidas si lo que quieres es leer ficción o no ficción. Que tengas claros tus intereses. Que identifiques con qué propósito quieres leer. Y por último, que busques recomendaciones. Y con esto podrás decidir qué libro leer de una manera más sencilla y también más agradable. Y esto es lo relacionado con el tema de esta semana, que fue cómo elegir qué libro leer. Ahora, la parte final del podcast y por supuesto, si tú tienes algún tipo o consejo acerca de cómo elegir un libro o tienes una manera personal de hacerlo, compártela conmigo. Ahora, sí, pasemos a la parte final del podcast. Como siempre, gracias a los Patreones por ayudar a hacer posible este podcast. Mes a mes, su contribución hace posible a la aventura. Y si tú quieres saber cómo puedes ayudar, visita patreon.com/a-la-aventura. Es fácil y además, esta semana se decide el episodio extra de este mes, el cual es posible gracias al apoyo de los Patreones. Así que
te toca votar por el libro que deseas que se trate este episodio extra. Y es un libro del cual ya hemos hablado en un episodio anterior de la aventura, pero ahora con todo lo que quedó pendiente, spoilers incluidos. El enlace para que conozcas cuáles son los 3 libros que están disponibles para votar este mes y también para que emitas tu voto está en la descripción de este episodio. O lo puedes encontrar en la página de Facebook de A la Aventura y en el timeline de Twitter de A la Aventura. Seguramente serán el elemento fijo que te encuentres en cuanto entres a estos perfiles. Así que a votar. Y esta ocasión el podcast ha salido más tarde del usual, y esto es en parte porque he tenido bastante trabajo, lo cual me deja con poco tiempo y energía para estar al día con el podcast y con mi lectura. He estado leyendo Emma de Jane Austen y lo he leído tan lento, pero eso es porque, por una parte, es un libro más largo de lo que esperaba, y por otra, termino con tan poca energía al final del día que leo más lento de lo normal. Mucho más lento. Pero espero que pronto pase esta temporada. Eso espero. Esta semana hay saludos y comentarios de las personas que escuchan A la Aventura. Hay saludos para Karel Cornejo, que me contó que ya leyó El viento en los sauces, un libro del que ya hemos hablado en este podcast y que también es muy agradable y tiene como personaje al inolvidable señor Sapo. Este sapo, aunque no lo creas si no has leído este libro, es muy, muy divertido. Saludos para Ali Belmont. Qué bueno que sientas que ha mejorado el podcast y que me lo digas me anima a esforzarme en cada episodio para hacerlo mejor que el anterior. Y si tú sientes que ha mejorado, quiere decir que los cambios que he hecho han sido para bien. Así que ya no ando tan perdido y puedo seguir por ese camino. También saludos para Gabriela. Gracias por tus mensajes y este saludo va hasta Paraguay. De verdad me sorprende a veces de las partes del mundo desde las que se escucha la aventura. Saludos también para @jets, que ya me ganó a terminar de leer 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Yo, por mi parte, no he avanzado tanto, la verdad. Nada en realidad. Pero voy a terminar este libro. Tarde o temprano lo haré. Saludos también a Joshua y Ulises de @elpodcastdam. Si tienen oportunidad, visiten su perfil de Twitter y ahí van a encontrar el enlace para su podcast, que así se llama, El Podcast Dam. Denle una oportunidad. Es un podcast diferente a la aventura, pero puede que encuentres algo que te guste en él. También, saludos para @marievtello y para @tacoinche. Y te recuerdo que, como siempre, visites alaaventura.net. Ahí te vas a encontrar todos los episodios de La Aventura y también un episodio nuevo cada semana. Allí es donde están las descripciones de cada episodio si es que no puedes verla en el reproductor que estés usando, ya sea tu teléfono, tu tablet o en tu computadora. Y de hecho, ahí están los enlaces para que te suscribas a este podcast y lo recibas automáticamente. Eso no tiene ningún costo y es muy fácil, solamente tienes que darle clic a alguno de los enlaces, el que mejor se ajuste al tipo de dispositivo que tienes. Ahí también están los podcasts Amigos de la Aventura y los medios para ponerte en contacto conmigo, ya sea por correo electrónico, un comentario en este mismo sitio o por Facebook o Twitter. Estos enlaces también están en la descripción de este episodio por si quieres dejar algún comentario, recomendación o simplemente quieres pedir un saludo. Todo lo encuentras en alaaventura.net. Y claro, si compartes este podcast con alguien a quien te gustaría que leyera más, ahora que sabes cómo orientarlo para que decida qué leer, eso sería estupendo. Ese es el propósito de este podcast, lograr que más personas lean. Y esto es todo. Que tengas un excelente día y recuerda, no tengas miedo para elegir un libro. Hasta la próxima.